Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Epic Media, tu canal de podcast de cardiología intervencionista. Yo soy María Tiscal, del Hospital Universitario de León, y en esta nueva entrega vamos a hablar sobre el manejo de pacientes con infarto con elevación del segmento ST que ingresan pasadas las 12 horas del inicio de los síntomas. Un tema controvertido que sigue despertando debate en las salas de hemodinámica, especialmente en horario de guardia, y en mi opinión muy interesante. Como bien sabéis, gracias a las campañas de concienciación pública acerca de la importancia del reconocimiento de los síntomas y el tiempo de reacción en el infarto, el retraso del paciente, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médico, se ha reducido notablemente. Y este intervalo de tiempo es clave para que los pacientes lleguen a un hospital con capacidad para ICP dentro de las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas, que es el límite establecido por las guías de práctica clínica. Sin embargo, a pesar de esta mejora, hasta un 10-15% de los pacientes con infarto con elevación del ST, porcentaje aún mayor en las primeras olas de la pandemia por COVID-19, como bien sabéis, consultan pasadas las primeras 12 horas del inicio de los síntomas. El manejo terapéutico óptimo de estos pacientes, especialmente aquellos que no presentan evidencia clínica ni eléctrica de isquemia, sigue siendo un tema debatido. Las guías publicadas en el 2013 por el American College of Cardiology y la American Heart Association dan una recomendación 2AB para ICP primaria en pacientes con infarto con elevación que consultan entre las 12 y 24 horas tras el inicio de los síntomas si existen síntomas o signos de isquemia en curso. Las guías europeas, tanto las del tratamiento del infarto con elevación como las de la revascularización miocárdica, dan un paso más allá e indican siempre la ICP primaria en estos pacientes si hay síntomas o signos de isquemia, inestabilidad hemodinámica o arritmias potencialmente mortales, y añaden que en los pacientes que se presentan transcurridas las 12-48 horas desde la aparición de los síntomas, aunque no tengan dolor y estén hemodinámicamente estables, debe considerarse la ICP primaria, dado que podrían beneficiarse de este tratamiento. Y esto es algo que a priori colisiona con el lema con el que todos los que atendemos al paciente isquémico trabajamos, el tiempo es músculo o cada minuto cuenta en el infarto, ¿no? Esto es un concepto que Reimer y Cole difundieron hace más de 50 años, basado en el fenómeno del frente de onda de propagación del infarto, de una necrosis progresiva desde el endocardio al epicardio, proporcional a la duración de la oclusión de la arteria coronaria. En su estudio experimental en perros, ligaron la arteria circunfleja y compararon el área de necrosis frente al área en riesgo cuando la arteria se ocluía durante diferentes periodos. A las 6 horas, tan solo aproximadamente 15% del miocardio era recuperable. En los años sucesivos, muchos otros autores, como Simmons y Coles y Prodicol, etc., demostraron una relación inversa entre el tiempo hasta la reperfusión y el tamaño del infarto. Quedaba claro que cualquier beneficio en la reperfusión depende del tiempo que transcurre desde que se ocluye la arteria. Y por eso, las intervenciones terapéuticas destinadas a evitar o reducir la necrosis deben instaurarse en las primeras horas. Además, los grandes ensayos que se realizaban en esa época sobre la fibrinolisis demostraron un beneficio en términos de mortalidad hasta las 12 horas del inicio de los síntomas, lo que supuso el origen del archiconocido límite de las 12 horas de las guías. Pero esto no quiere decir que más allá de este límite temporal, los pacientes no se beneficien del tratamiento. Estudios recientes realizados con espeto con resonancia demuestran que existe miocardio viable en un gran porcentaje de los pacientes hasta las 72 horas del inicio de los síntomas. Hay que tener en cuenta que si bien la eficacia y el beneficio clínico de la fibrinolisis disminuyen a la vez que aumenta el tiempo desde el inicio de los síntomas, la ventana de eficacia de la ICP primaria es mayor que en la fibrinolisis. Y este beneficio clínico contrasta con los resultados del modelo experimental del que antes hablábamos, que limitaba a prácticamente 6 horas el beneficio de la reperfusión. Pero es que hay claras diferencias entre ambos modelos. Sabemos que hasta la mitad de los pacientes presentan una suboclusión coronaria que preserva mínimamente ese flujo sanguíneo anterógrado, algo que va a reducir el tamaño del infarto, mejorando así el pronóstico. Y además, frecuentemente en los pacientes que sufren un infarto han sufrido isquemia miocárdica crónica que induce circulación colateral que va a permitir una perfusión coronaria retrógrada, de tal forma que ambos mecanismos van a hacer que de alguna forma se preserve el flujo
coronario en pacientes con un infarto, algo que es imposible en el modelo animal, dado que ligaban la arteria. Y además hay algunos pacientes que cuentan con un precondicionamiento isquémico que aumenta la resistencia del miocardio a la isquemia. Desde hace años se ha investigado el beneficio de la angioplastia primaria pasadas esas 12 primeras horas. Registros de los años 90, principios de los años 2000, ya sugerían un beneficio de la ICP primaria versus tratamiento médico en cuanto a recuperación de la FEBI, calidad de vida y eventos cardiovasculares mayores en este perfil de pacientes. Es en el 2005 cuando se publican 2 estudios con resultados contradictorios. El BRAVE2 incluyó 365 pacientes estables, asintomáticos, con infarto con elevación del sedimento ST, que consultaron entre las 12 y las 48 horas tras el inicio de los síntomas, aleatorizados a una estrategia conservadora o invasiva. Fue el primer estudio aleatorizado que demostró que los pacientes tratados de forma invasiva presentaron un infarto de menor tamaño y una reducción del 45% de la mortalidad por todas las causas a 4 años. Por el contrario, en el estudio de Copim, que incluyó 212 pacientes con presentación tardía, no mostró beneficio del ECP. Al año siguiente se publica el estudio OAT, que incluye unos 2.200 pacientes aproximadamente, con presentación tardía, estables y tampoco demuestra ningún beneficio de la revascularización. ¿Por qué esta diferencia en los resultados? Bueno, pues porque hay una diferencia significativa en la población estudiada. En el estudio BRAVE2, los pacientes se aleatorizaron tras 12 y 48 horas, mientras que la mediana de aleatorización en los estudios en el de COPI y en el OAT fueron de 5 a 8 días, respectivamente, quiero decir. 2 grandes registros nacionales recientemente publicados, uno coreano y otro francés, que incluyeron cada uno de ellos aproximadamente 6.000 pacientes, pacientes con infarto con elevación del ST durante las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas, muestran unos resultados similares. Los pacientes que consultan de forma tardía se caracterizan por ser de mayor edad, diabéticos, mujeres, que han tenido insuficiencia cardíaca previa o FEBI deprimida y que presentan dolor atípico. Aunque la mayoría se someten a coronariografía y la tendencia ha sido revascularizar a estos pacientes, y eso es algo que se ve muy bien en el registro francés, que incluye pacientes en 3 periodos temporales, 2005, 2010 y 2015, y cómo en ellos la tasa de no revascularizados se ha ido reduciendo hasta aproximadamente 20% en el 2015, son pacientes que se manejan con menor frecuencia con una estrategia de ICP primaria. Otro dato interesante en estos registros es que ambos coinciden en que estos pacientes reciben menos inhibidores potentes de la P2Y12 y beta bloqueantes. En cuanto al pronóstico, pues este subgrupo de pacientes tiene claramente peor pronóstico que aquellos que consultan en las primeras horas, porque básicamente se mueren más. Se mueren más tanto a nivel intrahospitalario como a los 6 meses y como a los 3 años. Pero hay un dato muy importante y es que ese aumento de mortalidad se asocia significativamente al manejo conservador recibido y no a la presentación tardía per se. Otro dato también importante es que la tasa de mortalidad resulta similar entre los intervalos de tiempo entre las 12 y las 48 horas, perdón, entre las 12 y las 24 horas, entre las 24 y las 36 y entre las 36 y 48 horas. En ambos, la revascularización en las primeras 48 horas se asoció significativa e independientemente con una mejoría de los eventos clínicos a corto y a largo plazo. ¿Qué podría explicar esto? Bueno, pues en primer lugar, identificar con exactitud los tiempos de demora en un infarto, bueno, es algo que todos vemos en la práctica y resulta en muchas ocasiones pues, muy complejo, especialmente ¿no? en pacientes que van a consultar de forma tardía. En los ensayos clínicos y en los registros se equipara el inicio de la oclusión coronaria al inicio de los síntomas y esta presunción pues, es errónea, porque la inestabilidad de la placa es un proceso dinámico que difícilmente vamos a poder fijar en un momento concreto. Y además, pues hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que van a presentar una sintomatología atípica en los que, o incluso después de un periodo de angina inestable, que va a impedir pues, datar con certeza el inicio de la oclusión coronaria. Otra cuestión a tener en cuenta, los pacientes de alto riesgo tienden a presentarse de forma precoz, mientras que aquellos que demandan atención médica de forma más tardía, pues probablemente hayan retrasado la búsqueda de ayuda médica debido a síntomas menos dramáticos
asociados con formas más leves de isquemia. Es la hipótesis Milder-Late. Y los que ya han sobrevivido a las primeras horas críticas, que son el mayor riesgo de muerte súbita, ¿no? Que es lo que se conoce como sesgo de supervivencia. Entonces, bueno, estos dos registros, el coreano y el francés, aportan datos relevantes en cuanto a la identificación de pacientes que pueden y deben servir para planificar estrategias de concienciación en este subgrupo poblacional y en cuanto al manejo de los mismos. Son registros, no son estudios aleatorizados, ni se ha realizado un análisis de propensión por emparejamiento, tampoco un muestreo estratificado en función de síntomas, estabilidad hemodinámica, entonces no se puede concluir que los pacientes con infarto con elevación que consultan de forma tardía, la estrategia de ICP primaria mejore el pronóstico. Pero de alguna forma sí permiten afirmar que los pacientes con un infarto y una presentación tardía tienen una peor evolución clínica que aquellos que consultan de forma precoz y que podría deberse a que estos pacientes reciben con menor frecuencia un tratamiento invasivo. En espera de estudios autorizados que permitan corroborar esta presunción e incluso identificar si existe un perfil de pacientes que dan un beneficio absoluto, recordad que las guías europeas dan una recomendación 2A-B para ICP primaria en pacientes con infarto con elevación que se presentan transcurridas 12-48 horas desde la aparición de los síntomas, aunque no tengan dolor y estén estables, dado el muy probable beneficio pronóstico de esta terapia. Espero que os haya gustado esta revisión y que haya servido para cuestionar los aspectos de la práctica clínica diaria. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.